Siguiente clase. Vamos a trabajar el día de hoy con las ventanas de ARMAP. En este caso, tú visualizas en esta parte izquierda, que se llama Table of Content o también conocido como la tabla de contenidos. Y lo más probable es que cuando tú hayas instalado el programa te aparezca aquí una que otras ventanas. Puede que te aparezca el catálogo, puede que te aparezca el Art Toolbox y aquí las diferentes ventanas que vamos a utilizar. Pero de momento yo te voy a enseñar cómo poder activar o desactivar estas ventanas, porque aquí a veces la gran mayoría tiene problemas. Entonces para ello yo lo que voy a hacer, pues simplemente voy a cerrar, voy a suponer que no tienes las ventanas. Entonces yo cierro aquí, cierro acá, cierro esta ventana que está aquí y esta ventana que está por acá. Si te das cuenta, ya me quedé sin ventanas. Entonces esta es una pregunta muy común que me hacen los participantes. Me dicen, profesor, mi catálogo no está, ¿cómo lo activo? O me dicen, profesor, mi Table of Content tampoco está, ¿cómo lo puedo activar? Entonces eso es lo básico que tú sí o sí debes saber. En este caso, cuando alguna ventana de ellos se pierde, tú tengas la capacidad de poder activarlos. Entonces aquí, para poder activar estas ventanas, va a participar una barra que es muy importante y te la había presentado en la clase anterior. ¿Y cuál es? Es justamente esta barra que se llama estándar. Y te había comentado que esta barra sí o sí debe estar anclada acá, que sí o sí debe estar siempre. ¿Por qué? Porque aquí tiene unos botones que son muy importantes, como por ejemplo si quiero hacer un nuevo mapa en blanco, pues aquí tengo la opción, aquí me da la opción de poder abrir un nuevo proyecto, guardar, imprimir, y por esta parte me da estos botones que tú vas a ver que este botón que se llama ahí dice Table of Content o tabla de contenidos. El que está a su derecha sería catálogo, el que está a su derecha sería el search y el que está a su derecha sería el Art Toolbox, que son las cuatro ventanas principales que se muestra aquí en la ventana de ARMAP. Por acá también tienes otra ventana que es la ventana de Python y Model Builder, pero eso ya lo vamos a ver mucho más adelante. Ahorita más que nada los que me interesan y los que se usan a cada momento son estos cuatro que está acá. Entonces simplemente para poder activar estas ventanas va a ser importante que tengas activo esta barra, y si es que por AB, por cosas del destino, simplemente la barra no está, tú ya sabes cómo activarlo. Entonces simplemente me voy aquí Customize, Toolbars, busco aquí estándar, aquí está, clico y ya lo tienes activo. Entonces como tú ya sabes eso, que es lo que te enseñé en la clase anterior, lo anclas, yo lo anclo aquí. Y aquí tengo los botones que me interesan. El primero es Table of Content, yo le hago un clic, te das cuenta que en automático se ha puesto en la parte izquierda. Después tengo el catálogo, si yo le hago clic, te das cuenta que se activa en la parte derecha de tu pantalla. Después tengo otra ventana que se llama el Search, correcto, ahí está esta ventana. Y tenemos por acá el Art Toolbox, se activa, aquí tengo esta ventana. Entonces, de momento ahorita tú visualizas estas cuatro ventanas que se trabaja y que mayormente me ayudan para poder aquí realizar todo mi proyecto. Pero en este caso, ahorita estas cuatro ventanas están ancladas. ¿Qué significa que están ancladas? Pues quiero que te fijes en cada una de las ventanas este botón que está aquí, que ves Auto Hide. Ese botón, si te das cuenta, ves una puntita que está mirando hacia abajo. Lo mismo pasa en esta ventana y ves el Auto Hide que la puntita mira hacia abajo, por acá también y por acá también. Cuando esa puntita que del Auto Hide mira hacia abajo, quiere decir que está anclada. Pero hay una opción que en este caso te da ARMAP para poder convertirlo en pestañas. Y es que justamente aquí en este botón dice Auto Hide yo le puedo hacer un clic. Yo le hago un clic, fíjate. Y te das cuenta que al hacerle un clic automáticamente se convirtió en una pestaña. Lo mismo hago con el catálogo. Clico, se convierte en pestaña. Y el Art Toolbox también le hago un clic y se convirtió en pestaña. Entonces, esa es la diferencia entre una ventana anclada que siempre va a estar visible y la otra que va a ser como pestaña, que se esconde. Cuando yo lo necesito, simplemente me acerco y se muestra. Y visualizas que ahora el Auto Hide, la puntita mira hacia la parte izquierda de tu pantalla. Quiere decir que cuando está así, no está anclado, simplemente se va a convertir en una pestaña. Porque si yo, por ejemplo, me voy por acá, hago un clic, automáticamente se esconde. ¿Por qué? Porque ahorita está como una pestaña. Si tú quieres que esté anclada y se muestre siempre, pues va a ser necesario que el Auto Hide cliques y vas a visualizar que ahora está la puntita mirando hacia abajo. Cuando está mirando hacia abajo está anclado. Y tú por más que hagas clic acá, siempre se va a visualizar la ventana. ¿Ok? Ese es el detalle. Entonces yo lo escondo y ahí puedes visualizar que ahorita está
como pestaña. Ahora, otro detalle también muy importante que me dicen, profesor, en este caso a mí no me sale el auto hide. ¿Por qué? Porque me sale así un cuadrado. ¿Por qué me pasa eso? ¿Cómo lo hago? ¿O qué es lo que acaba de hacer, profesor? Porque ahora veo que la ventana está suelta. ¿Ok? Entonces, si a ti en tu caso te pasa esto, pues lo único que tienes que hacer es aquí a la altura del nombre o en cualquiera de esta parte de color medio celeste, azul, oscuro más o menos, en esta barrita. Ahí le haces un clic y puedes mover. Te das cuenta que se genera un rectángulo de color celeste. Por ejemplo, si yo lo suelto ahí, es que ahí se va a colocar la ventana. Si yo lo arrastro, ves esa sombra celeste, si yo lo suelto, ahí se va a colocar. Y así sucesivamente. Pero en este caso a mí me va a convenir colocarlo en la parte izquierda, derecha, arriba o abajo. ¿Y cómo yo me doy cuenta? Pues al hacer un clic y arrastrar sin soltar tu mouse, te das cuenta que aquí hay una flecha, aquí hay otra flecha, a la derecha y a la parte inferior. Entonces, por ejemplo, si yo mi mouse o el cursor lo pongo encima de esta flecha azul, te das cuenta que se genera una sombra celeste. Entonces quiere decir que ahí es donde se va a anclar mi catálogo. Si yo lo suelto, visualizas que efectivamente se ha anclado. Entonces, ¿cuál es la solución? Si lo tienes así con cuadradito, pues simplemente haces clic y sin soltar lo llevas en uno de estas flechitas. O también aquí tienes las 4 flechas juntas. Ahí tienes derecha, izquierda, superior, inferior. Entonces yo en este caso escojo derecha. Ahí está la sombra celeste y ya está. Entonces, ese es un detalle muy interesante, porque hay algunos me dicen, profesor, me aparece así y no me aparece con el auto hide. Entonces ya sabes cómo anclarlo. Entonces, ahora, en este caso tal vez tú me dices, profesor, y si quiero sacarlo, recuerda que para poder sacarlo, necesariamente tiene que el auto hide mirar hacia abajo. O sea, en otras palabras, tiene que estar anclado. Cuando está anclado, yo le hago un clic y lo puedo sacar. O sea, en otras palabras, lo puedo desanclar desde ahí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, lo convierto en pestaña, ahorita está en pestaña porque ves que la puntita mira hacia la izquierda, y yo le hago un clic y pretendo sacarlo, o sea, desanclarlo, no voy a poder. ¿Por qué? Porque está en modo pestaña. ¿Ok? Te das cuenta, mira, ahí se esconde. Entonces, si yo deseo sacarlo, necesariamente tiene que estar anclado mirando hacia abajo, y recién de ahí hago un clic y lo arrastro. ¿Ok? Y eso lo puedes replicar con cualquiera de estas 4 ventanas que estoy mostrándote en este momento. Entonces vamos a aplicar. En este caso te voy a pedir que practiques esta parte, que ahorita por defecto yo lo coloco aquí a la parte derecha, pero lo vamos a colocar ahora a la parte izquierda, como practicando. Le hago un clic, voy a la parte izquierda, te das cuenta que mira, ahí está anclado. Lo mismo aquí, si te das cuenta, no puedo sacarlo, necesariamente tiene que estar anclado mirando hacia abajo y recién lo puedo mover. Te das cuenta la sombra celeste que se genera y me pongo encima de la flecha y ahí está. Y lo mismo con el search, lo llevo por acá y ahí está. Entonces son estas 4 ventanas que tengo que yo utilizar, que me va a servir a mí justamente para poder acomodar la interfaz. Entonces justamente con estas clases lo que yo quiero es que tú tengas la capacidad de poder moldear tu interfaz. Si es que por una de las ventanas o las barras de herramientas se va, pues tú ya sabes cómo encontrarlo. Entonces voy a hacer el ejemplo aquí, el table of contents lo llevo aquí a la parte derecha, ahí está, y si deseo lo convierto en pestaña esto, auto hide y auto hide. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? Pues he cambiado de posición. Esto que estaba a la izquierda lo he pasado a la derecha y estas pestañas también lo he pasado al otro lado. ¿Listo? Y si quiero mostrarlo, pues aquí me permite poder visualizar el catálogo, como tú estás visualizando en este caso. Entonces, mayormente el catálogo, esto no lo convierto en pestaña, esto siempre mayormente se mantiene anclado, porque aquí es donde yo empiezo a colocar las capas y siempre tengo que estar visualizando las capas. A cambio, estas pestañas que están aquí o estas ventanas, normalmente una que otra vez yo los anclo, pero mayormente yo los convierto en pestaña para que me dé una vista panorámica y poder tener una mejor visualización en mi área de estudio. Y al que siempre lo tengo anclado es este que es acá. Entonces ese es el detalle, esa es la práctica, y con esta clase tú ya tienes que tener la capacidad de poder manejar tu interfaz. Por ejemplo, vamos a hacer algo rápido. Mira, elimino, por acá también voy a eliminar todo esto, lo retiro acá, todas las barras, ok, para que tú puedas visualizar. Cuando esté en blanco tú tengas la capacidad
de poder armar todo nuevamente. Ok, por ejemplo, ya está, lo acabo de borrar. Y por ejemplo, ahorita mi interfaz está en blanco, literalmente. Entonces, tú tienes que tener la capacidad de volver a colocar todos sus elementos, tanto las barras herramientas como sus ventanas. Entonces, en este caso, voy a activar primero las barras de herramientas. Para ello me voy a Customize, Toolbars, activo la barra principal, estándar, ahí está, lo coloco acá. Después otras barras importantes, que puede ser por ejemplo la barra Tools, lo coloco ahí. Otra barrita que puedo activar sería la barra de Editor, ahí está. Otra barra que podría activar es la barra Draw, correcto. Después otra barra sería la barra de Layout. Después otra barrita, por ejemplo, sería la barra, por ejemplo, Network Analysis. Y ahí está, ok. Más que nada para el ejemplo. Ya tengo mis barras. Ahora voy a activar las ventanas, que recuerda que me apoyo de la barra estándar. Aquí tengo Table of Content, que me aparece aquí, pero lo voy a llevar a la parte izquierda. Ahí está. Tienes que tener esa facilidad de moverlo. Luego tengo aquí el catálogo. Clico, lo llevo a la parte derecha. Ahí está. Luego utilizo el Search. Llevo a la parte derecha. Ahí está. Bueno, lo coloco ahí. Ahí está. Y luego el Art Toolbox. Recuerda que si te aparece sin cuadradito, simplemente clicas y lo anclas aquí. Ok, y ahí está. Y estas tres ventanas los convierto en pestaña. Clico, clico y clico. Y cada vez que lo necesite, simplemente me acerco el cursor y me muestra la ventana. Ahí está la otra ventana y la otra ventana. Entonces, con esta clase tú ya tienes que tener la capacidad de manejar las barras de herramientas y las ventanas. Y si es que por ABS te pierden, pues ya sabes cómo activarlas. Entonces solamente queda practicar y queda en ti mismo. Así que si ya te estás aquí, muy bien, te felicito y nos vemos en la siguiente clase.